Sí, hola. Hola, sí. Ave María Purísima. Si pueden ir viendo, hermanos, si sus celulares están en silencio para no interrumpir de repente la Santa Misa. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa. En este día estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Roque, a la Virgen Rosa Mística, a Santa Lucía, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Mateo y familia, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Roberto, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Astigarribia, familia Rodríguez de los Ríos, familia de los Ríos Velázquez, hermanos Rodríguez de los Ríos, familia Aquino de los Ríos, familia Farid, Ibarrola de los Ríos, familia de los Ríos Ayala, familia de los Ríos González, Adrián, Luis, Eduardo, Cristian, Mario, Rodolfo, Digna y familia, Walter, Francisco, Ana Carolina, María Luisa, Marcial, Verónica, Emilio Ramón, Mario Gustavo y familia, Mario Raúl y familia, familia Duarte Sánchez, familia Duarte Olazar, familia Gómez Duarte, familia Villalba Duarte, Neri Rolando y familia, familia Barreto Cabral, Miguel Arnaldo y familia, familia Domínguez Cáceres, familia Torres Domínguez, Rosalina, Feliciano, familia Paredes Rosso, Víctor Manuel, Tomás y familia, familia Cansagua Mendoza, Eliseo y familia, Macarena y familia, Tatiana y familia, Fredesvinda, Alberto, Dani, Wendy, Francisco, José Luis, María Gloria. Por el cumpleaños de Agustina, 77 años. Por el cumple del bautismo de Silvia, 55 años. Por el cumpleaños de Francisco Javier, 38 años. Por el cumpleaños de Liz Paola Inés. Por el cumpleaños de Melisa Lizani. Por la empresa Automecánica Leite. Por el taller Benito Cabrera. Por las canteras Cerro León y Saladito. Por la granja Don Papito. Por el contrato de José, Alejandra y Néstor. Por las empresas Toxa y Viasur. Por la jubilación de Liz, por el trabajo de Yanilce Noemí, por la concreción de una contratación de un trabajo, por la conversión de Alcides y Luis Manuel, por el viaje de Alcides Gabriel, por el matrimonio de Pedro y Sonia, por los estudios de Juan Martín, por el proyecto de Cecilia, por el viaje de Raúl y Paz, por el trabajo de Ana Carolina y María Luisa. Por nuestros hermanos difuntos, Liberato, Basilio, Elsa, Luisa, Sócrates, Elsa, Adolfo, Luis, Ana, Graciela, Napoleón, Estelvina, Andrés Digno, María Fabia, Francisco Javier, Lorena, Zacarías, Emerita, Carolina, Tobías, Cirila, Víctor Manuel, Luciana, Silverio Argentino, Digna, Pedro Pascual, Teodosio, Juana Concepción, Tomasa, Porfirio, Pastor Juan, Jorge, Ramona, Santa de la Cruz, Sindulfa, Julia, Julia Ramona, Juan de Jesús, Arnaldo, María Angélica, Octaciano, Ismael, Beba, Eulogio, Hilaria, Edita, Damián, Isabel, Bernardino,
María Sixta, Francisca, Eduardo, Luis, Basilia, Luisa, Félix, Mercedes, Teodoro, Aureliano, Olga Dionisia, y por las benditas almas del purgatorio. Nuestra Santa Misa está siendo transmitida por el canal católico Ñande Yarañe, y saludamos a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares y desde los hospitales. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración en el segundo domingo de Cuaresma. La liturgia nos lleva al monte de la Transfiguración. Allí Jesús revela su gloria para fortalecer a sus discípulos y prepararlos para el misterio de la cruz. También hoy, Dios nos llama a este sagrado banquete para renovar nuestras fuerzas e iluminar nuestro camino hacia la Pascua. Abramos el corazón a su gracia, de modo que esta celebración nos transforme y nos guíe a una conversión sincera. Nos disponemos a comenzar la celebración poniéndonos de pie para recibir a quien presidirá la Santa Misa, el presbítero Víctor Cabañas, director del canal católico Ñande Yarañe. Acompañamos con nuestras voces al coro. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Bienvenidos entonces hoy ya a este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Así abrimos nosotros la segunda semana del tiempo cuaresmal. Recordemos que siempre la Iglesia, como una madre, como una maestra, nos va enseñando y nos va mostrando el camino de la salvación. Ese camino que nos ayuda a nosotros a entender cómo tenemos que llegar hasta el fin, que es justamente nuestra resurrección. Y por eso hoy Dios, a través de este segundo domingo, nos habla de la transfiguración. Ese va a ser el tema principal. Es decir, que no tenemos que desanimarnos ante las dificultades. Y ayupiana, hacer la escalada cuaresmal para llegar al ápice, es decir, a nuestro objetivo, que es nuestra felicidad. Pero para eso hay que luchar, hay que empeñarse.
Así que vamos a rezar por todas las intenciones que traemos hoy, queridos amigos. En primer lugar, siempre agradecemos al Señor por las personas que, ya dijimos, nos acompañan, y más de 350.000 personas que en este momento esta misa nos están acompañando, nos están viendo y rezando con nosotros en todo el Paraguay a través de Ñandeyarañé. Por eso es que les saludamos y rezamos. Hicimos la visita a la señora Rosa Rojas, Narcisa Barrios, Norma Pereira y Zuli Martínez, también al matrimonio que está conformado por la señora Teresa de Jesús González Ramos de Benítez, Carlos Rudy Benítez. Ellos tienen ya y cumplen 57 años de casados. Así que le estuvimos visitando también hoy con el programa Upucuepuiporé. También rezamos por la salud de Juana Estanislao, Rosa Duarte y Marina García. Que el Señor también les ayude, les dé la salud en este momento de su enfermedad. Y rezamos por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Isabel Maldonado, de Francisco Jiménez, de Neil Federico y de Alejandro de Filipis. Los recordamos entonces que desde el cielo nos bendigan y nos acompañen también ya desde su descanso eterno en Dios. Y hoy queremos agradecer también por el cumpleaños de Marisol Mendieta y por el aniversario también que ellos cumplen, al mismo tiempo que es su cumpleaños, también cumplen 40 años de matrimonio. Así es que rezamos por ellos, que el Señor les acompañe y les bendiga. Y al mismo tiempo, hoy queremos agradecer a Dios el cumpleaños, bautismo de Silvia, que cumple 55 años. ¿Dónde está Silvia? Silvia, ahí está. Un fuerte aplauso entonces para ella. 55 años. También por el cumpleaños de Agustín, 77 años. Maba Agustinina. ¿Dónde está Agustín? Agustín. Presente y anda de sello. Muy bien, después. Agustina, pico entonces. Entonces, Agustina, se la lee ahí a. Así que un fuerte aplauso para doña Agustina, 77 años. Por el cumpleaños también de Francisco Javier, 38 años. Francisco Javier, allá está, un fuerte aplauso para Francisco Javier. Por el cumpleaños de Liz Paula Inés, ella está ausente, rezamos por ella. Por el cumpleaños de Melisa Lizani, que también está ausente. Bueno, iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Por medio de su palabra, Dios nos llama e ilumina nuestro camino cuaresmal. Escuchemos su voz con el corazón y dejémonos transformar por su mensaje de salvación. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y por ti
se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta, y Él obrará siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la nueva noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar tu nombre. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro dijo a Jesús: Señor, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolo les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Bueno, habíamos dicho ya, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Tenemos 7 domingos hasta ese domingo de la Resurrección, Semana Santa, centro de la vida cristiana. No nos olvidemos de este detalle que es muy importante para nosotros. Sobre todo, fortalecernos en este camino de la fe. Y hoy, segundo domingo, porque los que estuvieron desde el domingo pasado escuchando la palabra de Dios, que fue muy fuerte, ¿verdad? Porque nos habló del poder, el placer y la plata, ¿verdad? De los 3 elementos que muchas veces desvían nuestra atención. Es decir, todo esto es importante como una organización en la vida del cristiano. El poder sabemos que Dios, dice luego el Salmo 8, vea Beleana, y hay una música espectacular, ¿verdad?, de este Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior al hombre, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo pusiste bajo sus pies. Y entonces el poder de Dios, queridos hermanos, que se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero vaya y purucuana, y el placer la misma cosa. El placer quiere decir la felicidad, queridos amigos, no es el placer de la droga, el placer de no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que es el placer de que el hombre se realiza en la comunidad. Ñaño puipimos allá guatá, llevo ñon diepa, porque ya llegué acá, más para lo incote en tu familia, en tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Nosotros, al final, muchas veces, en lugar de buscar ese verdadero placer, caemos en la tentación del diablo del domingo pasado. Tírate de aquí, porque en delante de Baleina le está tentando a Dios, ¿verdad? En el placer. Se la manda, entonces sea llevó la llevó sea. Entonces te voy a tratar de cualquier manera a vos y te voy a dejar de lado. No me voy a preocupar, soy indiferente. Y luego reflexionábamos nosotros sobre la plata. Ese sí que luego, ya andemos esa balita para la plata, la picuera y ya lleva. Y entonces entramos en la corrupción o entramos en cualquier otra cosa. Bueno, desde aquí, queridos hermanos, hoy, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta hoy, sábado, la lectura del día de sábado, nosotros ya estamos haciendo el domingo. Entonces, la palabra de Dios en realidad siempre fue muy tajante y muy dura, la palabra de Dios en la primera semana de Cuaresma. ¿Por qué? Y porque el Señor, es como que metió el dedo en la llaga para que nos despertemos. De Bozapucaña lleva, vea, pocolan de herida, anda, la igutopaina. Alguien te aprieta tu susu, ay, ay, eres más bien de así, un bocapuja, vea, la pus del pecado para poder sacar y limpiar. Nos duele. Y entonces por eso aparece, se dan cuenta, es la pedagogía. Como la mamá, ¿cuántas veces usted a su hijo? Yo a veces me voy, pi, dice, se la me voy. ¿Sí o no? ¿Vos tenés hijos? ¿Vos? No, vos no sos mamá. ¿Vos sos mamá? ¿Usted? ¿Podría que la pena me voy? ¿Sí o no? Están de ahí, venga tú de la antigua leina. Pincha y ven a mí, hoy, pam. Bueno, pero ven, va, bella po. Hacen iré, ven mi hijo, va, vea. No, no hay por ahí, vea. Bueno. Entonces siempre ñamo cuno un lleva, porque da ego cuya ya ñane me sino que lo que queremos es que se corrija. Lo que queremos es verdaderamente. Entonces, lo que nosotros decimos también, la famosa frase, tiro y afloje. Ese es el camino pedagógico de la educación que el Señor nos presenta. Primera semana, yo voy a de o me millan de chachá en la cola. Pero hoy, la segunda semana, queridos hermanos, que comenzamos con este domingo, el Señor nos da un dulce de leche. Ya de nacer, güey. Vení vos, mi hijo. Toma un caramelito, toma. Jamás la caramelito me añade llana. Es la transfiguración. ¿Por qué?
Porque a pesar del sufrimiento, a pesar de este camino de dolor que significa la cruz, entonces el Señor nos dice, bueno, aquí te doy un caramelito para que puedas hacer un camino de lo que va a ser verdaderamente el llegar al final de tu camino de cruz. La cruz, queridos hermanos, al final de cuentas a nadie le gusta la cruz. Cargar cada día su cruz y seguirme no es fácil, porque quiere decir sudar, luchar, empeñarse contra el pecado, contra el poder, el placer y la plata. Y entonces es un camino de cruz, pero para llegar a la resurrección. Y la transfiguración quiere decir, queridos amigos, ese caramelito, a esto vamos a llegar. Y por eso el Señor, primera lectura, escucharon muy bien, Génesis capítulo 12, del 1 al 4a escuchamos hoy. Este es el objetivo y es lo que el Señor nos presenta para que hagamos un camino verdadero de salvación. Va él lo primero en Nicotemea, obediencia. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, le dice a Abraham, todavía no cambió su nombre, Abraham, todavía no se llama Abraham. Capítulo 17, ahí recién va a cambiar su nombre, pero justamente porque el Señor ve que en ese camino de seguimiento, después Abraham, que está comenzando a escuchar al Señor, le obedece. Y cambiar el nombre quiere decir cambiar identidad. Quiere decir que si vos eras una persona pecadora, ahora entonces haces un camino. Hay un proceso siempre para el camino, para la conversión. Hay un proceso. De un momento a otro, ¡pum!, le cambias de el santo y ahora upita más bebe al tarde. No. El camino de los santos es un camino progresivo. Es un camino que va entrando, tú verás calcular y haces parte de tu vida. Por eso es que nosotros todos los domingos venimos a misa. Por eso es que todos los días necesitamos escuchar y alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos decir, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez al año a la misa, ¿sabes? Oh, no aprendiste nada, no vas a crecer en nada, pero absolutamente no te engañes luego. Pero que vos a la universidad, vete a la escuela, vea, una vez al año a la universidad, ve. Pero ¿qué va a aprender? No va a aprender nada. Todo el día haré juana, haré hindúana, haré guapana, bebé, haré practicana, haré iguana, etc. Entonces vas a salir un profesional que sabe, que conoce. Esto, querido hermano, es esencial y fundamental en la vida del cristiano. Y entonces, eso es lo que el Señor aquí está diciendo. La obediencia, primera cosa, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Quiere decir, lo esencial y lo fundamental de este mensaje es la obediencia, el camino, el escuchar al Señor y hacer verdaderamente lo que el Señor nos pide. No es otra cosa, sino que obedecer a Dios, escuchar lo que nos pide, pega la obediencia ahí. Y dejar la tierra, no quiere decir mi casa, mi tierra, 12x30, recola mi bebé allá al campo, a otro lado. No quiere decir eso. La tierra quiere decir tu propia vida. La tierra puede ser el lugar, nuestro terruño. Peñandella, Jechaina, Peñandella y Cojabe o lo que sea. Eso significa tu propia vida. Esa es tu verdadera tierra. Esa es tu verdadera casa. Tu manera de pensar y tu manera de actuar. Deja esa manera antigua de vivir y ponte en el camino que yo, y desde aquí viene una segunda palabrita, queridos amigos. Después de la obediencia, recuerden que siempre hay un propósito. A ver, entonces peñan de Yara. Y antes de las cosas, entender, apoyo o patinañan de Yara, o patinar. No, hay propósitos claros. ¿Por qué te pido que dejes tu forma antigua de vivir? Porque hay un propósito. Porque entonces a través de ti yo te bendeciré. Bendición quiere decir bien decir. Que Dios pueda hablar bien de vos y que nosotros podamos hablar bien de Dios. Pero hago decirla bien decir bien. Hay potable y bendiciones y la gente se bendecimina. Entonces eso quiere decir, queridos amigos,
Quiere decir que nosotros bien decimos bien de Dios, pero no con tu palabra, con tu vida, con tus acciones, con tu ejemplo, con tu compromiso, con tu lucha cristiana. ¡Qué bueno! Y desde ahí entonces, queridos hermanos, dice, el propósito de Dios es que a través de ti serán bendecidos los demás, todas las naciones. Y eso que es cierto, si vos sos persona de bien, persona que lucha, persona que se empeña, persona que busca lo mejor para sí mismo, querido hermano, ne mando andas landeroga, pues va a haber paz y serenidad. En tu casa va a haber entendimiento, en tu casa va a haber diálogo. En tu casa vamos a encontrar ¿qué cosa? Y vamos a encontrar lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Pero la pesa la daña pena. No, ahí está obediencia. Si no somos obedientes a Dios, sus mandamientos, a lo que Él nos dice en sus preceptos, nunca vamos a llegar a esa felicidad. Nunca vamos a ser bendecidos nosotros y al mismo tiempo nunca vamos a bendecir a los demás. Eso implica mucha fe, porque ahí viene la respuesta de Abraham. Pero queridos hermanos, eso mismo que el Señor nos está diciendo, ahora lo encontramos a través de esa segunda lectura de San Pablo, ¿verdad? Porque San Pablo justamente nos dice, ¿saben qué? Para que podamos hacer ese camino de salvación, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos de la ley. Y hay que tener de la ley. El único lugar donde Pablo habla bien de la ley. Normalmente Pablo, oye, ahí de la ley. Ahí, la ley no te va a justificar, sino que es el creer y el adherirse a Jesucristo. Pero ahí están los dos elementos. Entonces, vamos a entender mejor, porque en el Evangelio, justamente, ¿se acuerdan? Que Jesús dice, se transfigura. Y en un momento aparecen dos personajes. ¿Quién es el que aparece a la derecha? ¿Quién es? ¿Quién es el personaje que aparece a la derecha de Jesús? Moisés. Y anoten ya qué significa la ley. Moisés pues la Torá, la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos. Moisés aparece al lado de Jesús, a la derecha. Y escuché ya que dijeron, a la izquierda aparece ¿quién? Elías. Vamos a repetir, a la derecha Moisés, a la izquierda Elías. Y los dos representan. Quiere decir que la ley, así como dijo Pablo aquí en esta segunda lectura, la ley te sirve justamente, los mandamientos, para que vos hagas un buen camino. Yo siempre digo, son como esas muletas de colandera, si no indica tu inore guata. Rey puru la muleta are guata hanguare o hanguare indica tu ire cu. ¿Por qué? Y porque estás enfermo. Cuando vos te curaste, ya no necesitas de muleta, ya no necesitas de la ley. Va a ir ya, ¡pum! Remombó las muletas. La ley, queridos hermanos, y eso es lo que nos dice en la segunda lectura, San Pablo, la ley ya no se necesita cuando nosotros verdaderamente estamos sanos y curados en el Señor. Quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de Moisés es para que nosotros entendamos que la ley es esencial y fundamental. Yande oigo yareco la Constitución Nacional. Ojalá que pudiésemos vivir de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. La yayapono vean de felista, evidentemente, si se cumple como dice la Constitución, todos vamos a estar felices. Si se cumplen las leyes, las normas, las normativas. Si nosotros en la iglesia cumpliésemos los mandamientos de Dios. Todos nosotros que estamos aquí conocimos a esa famosa bailante brasilera, la Xuxa. ¿Ve igual que veo Xuxa? ¿Sí o no? Todo el mundo está feliz. Está feliz. Todo el mundo está feliz ya de si es que verdaderamente cumpliésemos los mandamientos del Señor. Si es que verdaderamente, entonces, en un momento, queridos hermanos, viene lo segundo. Y ahí es donde aparece Elías. La ley es importante porque siempre vamos a necesitar de normas, de reglas para seguir, siempre. En tu casa hay normas. Uno educa a sus hijos según las leyes, según las normas de tu casa, de la sociedad.
a respetar, a levantarse a hora, a sentarse bien en la mesa, a rezar antes de comer, a bañarse todos los días y no ser un puerco, un sucio, a vestirse bien, a peinarse para ir a la escuela, a ser puntual. Esas son normas y leyes que nosotros tenemos, y eso es todos los días. Necesitamos siempre, queridos hermanos, de leyes y de normas en la vida, porque eso hace parte de la organización del hombre, de la humanidad. Sí o sí, cuando desaparecemos ahí nunca, porque es una manera de convivir entre nosotros. Pero ahora viene lo segundo. Cuando aparece Elías, ¿cuál es la característica del profeta? Porque Elías representa a toda la profecía. Profecía característica, anunciar y denunciar. Característica, ¿qué es los profetas? Anunciar y denunciar, las dos cosas. Pero queridos amigos, el profeta no te va a poner leyes, no te va a decir nada. El profeta, ¿saben qué? Lo único que hace, queridos hermanos, el profeta es hablar, anunciar lo que el Señor nos pide. Haendo ye preocupáis, haende irigina bebe lleva, esta es la ley, que esto, que aquello, hasean atendeta con la policía y se bañata pella poba tanda vaya voy. El profeta no se hace policía. El profeta lo único que hace es mirar la realidad y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que verdaderamente el Señor te pide. Denuncia, esta es la situación que ustedes están viviendo, apenas y ponáis, etcétera, etcétera. Solamente anuncia y denuncia. ¿Saben por qué? Porque Moisés es la ley que te tiene que encaminar por el buen camino. Y si vos verdaderamente ahí entonces lo que hace el profeta es simplemente te está enseñando y diciendo que esa ley que se te enseñó tiene que desde ahora ser parte de tu vida. Oikiana ave oikiana, ave oikiana. No hace falta que nadie te diga que vos todos los domingos tenés que ir a misa. No hace falta que tu mamá, que tu esposa, que tu esposo, que tu vecino, que no sé quién, que el país o no sé quién te diga, domingo hay que ir a misa, tenés que confesarte. No, esa es una ley que nosotros, entonces, traemos al aspecto del profeta que anuncia y que te dice, ¿y vos qué hiciste? Hiciste parte de tu vida, es parte de tu vida. Vos sos esposo, vos sos esposa. No hace falta que venga un policía y que esté ahí frente a tu casa y te diga, a ver un poco si ese señor le ama o no le ama a su esposa, le cuida o no les cuidas a sus esposas. No hace falta. Eso ya vos lo haces interno. Vean con la enmienda ese. Vean con pequeño 10. Vamos a traer un policía a ver si esa señora le cuida o no le cuida a su hijo. No hace falta. Eso vos lo internalizás, eso vos lo sabés. Hay una ley, eso sí. Y después sabemos, nuestra organización, porque estaba ahí la CEU mía, oye, y me embune que esto, que aquello, y está, ¿cómo se llama? Codeni creo que, ¿verdad? Algo así se llama, ¿verdad? Hay algunos denunciados porque les trata mal a su hijo, que esto, aquello. Ese, por la ley, quiere decir que esa persona no internalizó, no lo hizo propia en su vida. Hoy que tener la verdadera conversión, ¿entienden? Y ahí entonces viene, queridos hermanos, el tercer mensaje que es a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque la transfiguración nos está llamando, transfigurarse, figura. Tu figura se transfigura, cambia. Si yo era de esta situación, pecadora, alejada, no comprometida, dayapoi peñan de yara, iba a cuese. Entonces miro y digo, aquí están las leyes de Dios. Santificarás las fiestas, honrarás padre y madre, no robarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etc. Las leyes de Dios, ley, que te ayudan para hacer una buena comunidad. Pero después como vos lo internalizaste y ahora ya no hace falta que nadie te diga por qué. Y porque esa voz de Dios, profetés, entró en tu corazón
y ahora hace parte de tu vida. Es decir, a nadie uno le tiene que decir, a mí nadie tiene que venir a decirme, padre, por favor, hagan a usted, padre, su función de sacerdote. No, nadie tendría que decirme. ¿Por qué? Y porque yo tengo que hacer, porque sé, hay peñan de yara o me hago ese, yo tengo que hacer como sacerdote. Lastimosamente, algunas veces, si no estoy haciendo, entonces quiere decir que me tengo que dejar transfigurar por el Señor. Y tengo que hacer y cumplir y vivir esa vocación que me ha dado. Por eso yo le dije, vos sos esposo, vos sos esposa. Ah, entonces, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? No hace falta que nadie venga y te diga. Porque hay una ley del matrimonio. Hay una manera de comportarse como esposo. Hay una manera de comportarse como papá, como mamá. Hay hay leyes como comportarse como intendente de una ciudad. Hay una manera de comportarse como presidente de la República, ministro o lo que sea. Cada uno ya le colaña de función. No hace falta que yo venga y me hagan ustedes manifestación aquí y me digan, padre, venimos contra usted porque usted, padre sacerdote, no está celebrando la misa, usted no quiere confesar, usted no quiere ir a atender a los enfermos, usted no quiere visitar al... No, yo ya puedo hacer manifestación, porque se da ya pues. Entonces quiere decir que no internalicé, ¿entienden? Y eso es lo que muchas veces sucede entre nosotros, lastimosamente. Por eso les digo, queridos hermanos, el caramelito de Dios es decirnos, si nosotros ponemos en práctica, aquí está, mandamiento de Dios Moisés y la internalización de las profecías del Señor, entonces ahí está, se realiza la transfiguración. Bueno, hay muchas cosas, querido hermano, pero no quiero alargar demasiado. Yo creo que lo esencial y lo fundamental está aquí. O si no, ñañeco en bata de todo lo que nos dice aquí, todo lo que va sucediendo y lo que nos va narrando San Mateo. Así que vamos a pedir esa gracia hoy en este día, que hagamos un camino de verdadera internalización de los preceptos de Dios y que entonces llevemos adelante nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra vida de comunión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada petición decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que contemplando a Cristo transfigurado, renueve su misión y refleje en el mundo la luz del Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que Dios ilumine a los gobernantes y ciudadanos y nos conceda trabajar unidos por el bien común, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren dolor, enfermedad, soledad o incertidumbre, para que descubran en Cristo transfigurado la esperanza que los sostiene y fortalece, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que en esta Cuaresma escuchemos la voz de Dios que nos llama, nos dejemos iluminar por su palabra y caminemos con fidelidad tras sus huellas, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, para que llamados a contemplar la gloria del Señor, participen plenamente de la vida eterna junto a Él, oremos. Te rogamos, óyenos. También rezamos por estas personas que nos siguen y nos pidieron a través de Ñandeyara Rosa,
Barrios Narcisa, Pereira Norma y Zulli Martínez, también por el matrimonio de Teresa de Jesús González Ramos y Carlos Rudy Benítez, que cumplen 57 años de casados. También rezamos por la salud de Juana Estanislá, Rosa Duarte, Marina García, y por nuestros hermanos difuntos Isabel Maldonado, Francisco Jiménez, Niels Federico, Alejandro de Filipis. Y hoy agradeciendo los 40 años del matrimonio de Marisol Mendieta y su esposo, el doctor Talavera. Y entonces, sobre todo, Luis Talavera, que el Señor también les bendiga. Y nuestros hermanos que hoy están aquí presentes, cumple bautismo de Silvia, 55 años, cumpleaños de Agustina, 77 años, cumpleaños también de Francisco Javier, 37 años. Por todos ellos te lo pedimos y te agradecemos por ello. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte solidario en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados, santifique el cuerpo y el alma de tus hijos, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria y la resurrección. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos especialmente por Rosa Rojas, Narcisa Barrios, Norma Pereira, Zuli Martínez, por el matrimonio de Teresa de Jesús, Rudy Benítez, 57 años de casados, la salud de Juana Estanislá, Rosa Duarte, Marina García. Y también te pedimos por los que agradecen hoy el día de su cumpleaños, Marisol Mendieta, su matrimonio con Luis Talavera, 40 años. Cumple bautismo de Silvia, Agustina, Francisco, Paula Inés, Melisa Lizani. Y de todos nuestros hermanos difuntos, Isabel Maldonado, Francisco Jiménez, Niels Federico, Alejandro de Filipes. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión debe recibirse y consumirse frente al ministro que la distribuye. Jesús, transfigurado y glorioso, está presente en el pan que ahora se nos ofrece como alimento de vida. Con el corazón debidamente preparado, acerquémonos a recibirlo. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida, hermano, tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita. Dios es comida, comparte su pan. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Muy bien, vamos a pedir entonces que pasen aquí. Silvia, 55 años de bautismo. Así, bautismo lo que está celebrando, ¿eh? Bueno, vení aquí, tu bautismo. Después que pase aquí también Agustina, 77 años de vida. Yugabe. Bueno, Francisco Javier, 38 años. Yugue Francisco. Bueno, estos son los que están presentes. Después por los otros vamos a rezar, Liz, Paola y Melissa. Bueno, venga un poco más aquí. Le vamos a dar esta bendición, que el Señor Jesús les bendiga, al agradecer estos años de vida y que en este mensaje tan lindo de este 28 de febrero, este domingo segundo ya del tiempo de Cuaresma, les ayude que en esta vida de ustedes, en este caminar, puedan dejarse transfigurar en su propia vida, poco a poco,
cada uno de acuerdo a esos años que el Señor nos regala. Hagamos el camino de salvación, el camino de felicidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos damos la vuelta y le cantamos que lo cumpla feliz. Que los Llévole a doña Mañamín. feliz, que los cumplas feliz, y los cumples con Cristo doblemente feliz. Fuerte el aplauso. Bueno, felicidades, felicidades. Felicidades, che. Bueno, qué alegría, qué lindo, qué lindo. Bueno, así es que gente, fuerza, fuerza, ñandende, ponala ya que ñande ya este día. Mandamientos que tenemos siempre, que nos ayudan a, sobre todo Elías, a hacer en nuestra vida, que hagan parte de nuestra vida. Nañico tenía babé y ñande, la yaya pojanua, la iponá. ¿Por qué? Y porque ya sabemos, hay que internalizar aquí. Peña de apetito uve, ani que nada veo, uve ya de teo que la misa ave, ella porta monáquena, es ya pecaña, es ya pea, ya moa. No, no hace falta. Tengo ni cuava, ¿no? Para eso está lo que el Señor nos ha regalado. Ya de la imbama. Bueno, entonces no se olviden, allá está Pablo. Miren, pues allá Pablo supimos ahí bateo y ahí está, la alcancía de Yarañé. Así es que no se olviden siempre de ayudar. Estamos, gracias a Dios. Ayer hicimos nuestro encuentro en Luque, el almuerzo. Muchas personas que fueron participaron, 100 personas, estuvimos 100 hoy bebero preparados en Agurí. Ahora nos preparamos y les invito ya que nos acompañen para el 12 va a ser, el 12 de abril, 12 de abril, después de la Pascua. Vamos a cumplir ya 4 años de Ñande Yarañé. 4 años que estamos al aire 24 horas como primer canal católico del Paraguay. Entonces, 4 añitos, 4 velas. Y todo eso, gracias a ustedes, todo eso gracias a ustedes. La colaboración de la gente, ustedes y muchas otras capillas, muchas otras entidades, también muchos otros que tienen sus empresas y que nos ayudan. Así que ustedes también muévanse un poco y ayúdenme un poco más, sobre todo con las empresas, porque estamos en la empresa que sus dueños son personas que tienen la posibilidad económica para poner una publicidad, pero en la jepetería, sino que nosotros le damos la posibilidad. Lo importante es que ayuden a la evangelización. Vea la ley, vea la profeta ahí, hay que internalizar en el corazón, pues si no estamos convencidos, tacaño, y no hay que ser tacaño para la evangelización, para hacer entonces que podamos transmitir y hacer llegar siempre la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar un poco qué nos dice y la preparación para este tiempo de Cuaresma en nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Les recordamos que el segundo domingo del mes rezamos de manera especial por nuestros hermanos diezmistas. Cada uno de nosotros puede ser parte de la pastoral del diezmo. Te invitamos a acercarte a la Secretaría para más información. Tenemos disponible la caja del diezmo y sobres en blanco en la entrada principal del templo. La Santa Misa Dominical de las 9 horas es transmitida por la página de Facebook de nuestra parroquia. Les invitamos a compartirla con aquellos que no pueden celebrar con nosotros de manera presencial. Pueden encontrarnos como Parroquia San Miguel Arcángel, San Lorenzo. En este tiempo de Cuaresma, les invitamos a caminar con Jesús en el rezo del Vía Crucis, todos los viernes a las 17:45 horas en el templo parroquial. Están todos invitados. Recuerden que tenemos una indulgencia cuando hacemos el Vía Crucis. Misa de unción para los enfermos. Estamos invitados a la misa de unción para los enfermos el día viernes 6 de marzo a las 19 horas. Será presidida por el padre Víctor Cabañas y están todos invitados. La Escuela de Formación invita a participar de las jornadas espirituales sobre el año dedicado al bien común
a realizarse en nuestra parroquia los días viernes 6 de marzo a las 20:30 horas y viernes 13 de marzo a las 20:15 horas. Los disertantes serán el padre Víctor Cabañas y el padre Pablino Villalba. El aporte para la inscripción será de 10.000 guaraníes cada día. Crecer en la fe es también aprender a vivir el Evangelio en comunidad. Estamos todos invitados. El apostolado de San Miguel Arcángel invita a todos los hermanos de la comunidad parroquial a participar del retiro espiritual exclusivo para hombres, a llevarse a cabo del 13 al 15 de marzo. Contará con el acompañamiento del padre Leopoldo Esteban. El retiro tiene un costo de 200.000 guaraníes. Para más información, acercarse al hermano Facundo Medina o a los hermanos del apostolado. Muchísimas gracias. Oración final. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a recibir la bendición sobre el pueblo. Esta opción que es siempre facultativa. Inclinamos la cabeza o los que quieren pueden arrodillarse también. Señor, bendice hoy a tus fieles. Protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelan siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles en la transfiguración y puedan alcanzarla también felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que a tengan Dios. un hermoso domingo. Gracias Muchas igualmente, bendiciones. Padre. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar. Y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó. Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.